Bueno, pues muy buenos días. Le hemos convocado aquí hoy y le agradezco su presencia en esta rueda de prensa para hablar de la implantación de SARE en Echeverría de Huelin. Para hablar en esta rueda de prensa me acompaña Javier Frutos, que es presidente de MAOS, personal de SMASA y el gerente de la empresa SMASA. Bien, como ustedes saben, se cumple ahora los 6 meses de que se puso el SARE en Echeverría de Huelin a prueba. A prueba que siempre hemos dicho, una prueba totalmente gratuita, como así ha sido durante estos 6 meses. Durante estos 6 meses nunca hemos ocultado dato ninguno, siempre han sido unos datos públicos. Al que ha tenido interés en conocerlos se han facilitado y ahora nombraré de qué forma lo han tenido información los vecinos, los colectivos, etcétera. Inicialmente el SARE ya tuvo un comienzo difícil porque hubo gente empeñada en desinformar, en amenazar, en insultar al personal, y hoy es el motivo por el cual quiero que de alguna forma ese personal me acompañe hoy para que vean el cambio totalmente, la percepción que tienen los vecinos y los usuarios del SARE en la zona de Huelin. Hemos mantenido diversas reuniones y le voy a decir con todos los colectivos que nos hemos reunido en todo este trayecto, en todos estos 6 meses. Aparte, por supuesto, de agradecer siempre a mi compañero Luis Verde, concejal del distrito, que siempre ha tenido la predisposición de ayudarnos e implicarse directamente, tanto él como su director, Juan Carlos Jardín. Nos hemos reunido en diferentes ocasiones y ahora daré fechas con la Asociación de Vecinos Parque del Mar, con la Asociación de Vecinos Torrijos, con la Asociación de Comerciantes MAOS, con la Federación Civilis, con la Federación Solidaridad, con la Federación Central Ciudadana y la Asociación de Vecinos Málaga Centro. En las siguientes fechas: el día 21 de septiembre de 2020 en la sede del Distrito de Carretera de Cádiz, el día 23 de septiembre de 2020 en la sede de la Asociación Vecinal Parque del Mar, el día 1 de octubre de 2020 en la sede del Distrito de Carretera de Cádiz, el día 24 de noviembre sede del Distrito de Carretera de Cádiz, 27 fue de forma telemática, 27 de enero, 9 de marzo de forma telemática, 27 de abril de forma telemática. Es una prueba clara que en ningún momento hemos tenido sensación de ocultar absolutamente nada. Miren ustedes, todos los datos que yo voy ahora a ir diciendo y todos los parámetros e indicadores de gestión que yo voy a ir comentándole, incluso el 10 de mayo, ante la duda de la plataforma en contra del SARE, le ofrecimos la posibilidad de que nos visitaran y vieran realmente cómo se tabulaban, cómo se manejaban, cómo se sacaban todos los datos de forma informática en todos los ordenadores. Por lo tanto, esta frase que de alguna forma dice la oposición, Adelante Málaga y PSOE, que no ha habido transparencia, no ha habido diálogo o poca participación, queda claro y demostrado que no ha sido así. Sí es cierto que en su momento, cuando creamos las mesas de seguimiento del SARE, dijimos claramente, pueden participar vecinos, pueden participar cualquier colectivo, pueden participar los grupos políticos, etcétera. Nunca, y los machaco, nunca tuvieron intención ninguna en participar en esa mesa de seguimiento del SARE ningún grupo político. Yo quiero resaltar eso, que es muy importante. Y hoy manifiestan y dicen claramente un claro fracaso y el malestar entre los vecinos. Se hablará ahora también, nuestro amigo Javier hablará de cómo se vive y cómo se hace y cómo se lleva el día a día el SARE en esta zona. Bien, yo quiero que quede claro que en estos momentos está funcionando con absoluta normalidad, está habiendo libertad sin presión de ningún tipo a los vecinos, que inicialmente ya dije que era problemático. Dicho todo esto, voy a dar algunos datos para que ustedes vean la consolidación del SARE en esta zona. Durante el periodo de pruebas de la zona azul, en Echeverría, ha registrado un ratio de 2,24 plazas día. Quiere decir que cada una de las plazas del SARE en la zona de Huelin ha tenido una rotación de 2,24. Se ha utilizado una plaza 2,24 veces por día. En este periodo se han contabilizado un total de 95.201 operaciones. Con el objetivo de erradicar el problema de estacionamiento nació el SARE. Se nació como una iniciativa para reactivar el consumo
de los comercios y los establecimientos, y eso se ha conseguido. Se ha producido un incremento progresivo en el ratio. Iniciamos el ratio en enero con 1,54 rotaciones por día, y hoy estamos hablándole que a día de hoy estamos en 2,24 rotaciones por día y creciendo. En todos los momentos desde enero hacia adelante ha ido creciendo esa rotación. Y también tengo que decir algo sintomático. Comparando cifras de otras zonas de aparcamiento regulado que llevan ya tiempo consolidadas en nuestra ciudad, hemos señalado que la zona azul del entorno de Welling registra en el mes de mayo con ocupación, fíjense, un ratio 2,19, superior a la calle Mármoles o Trinidad, que registraron 2,18 y 1,80 respectivamente. En definitiva, queda claro que la prueba ha sido un éxito, la prueba durante 6 meses totalmente gratuita, y queda ahora hablar de qué ocurre a partir de estos 6 meses que ha estado totalmente a prueba la ratio. Mire, a partir de estos 6 meses, del 1 de julio, cuando realmente se buzonee, se le mande una carta a los vecinos residentes y se le llame por teléfono, el SARE tendrá el mismo precio que en cualquier otra zona de Málaga. Estamos hablando de 0,20 céntimos por día, 1 euro a la semana y 4 euros al mes. Esa misma tarifa la tendrán las personas con movilidad reducida, y lo que queda claro es que seguiremos apostando mucho por la movilidad sostenible, y los coches vehículo eléctrico será totalmente gratuito. Comparativamente, ¿cuál es la situación de nuestra ciudad con respecto a otras provincias en esa zona de implantación del SARE? Pues miren ustedes, estamos por debajo de Madrid, Bilbao, Sevilla, A Coruña, San Sebastián. Concretamente, la ratio en Málaga es por cada 100 habitantes 0,6 plazas. 0,6 plazas, donde, insisto, en estas ciudades es mucho superior. La tarifa SARE en nuestra ciudad se sitúa también por debajo de otras ciudades como Sevilla, Bilbao, Madrid, Barcelona o Mallorca. Le doy algo de datos en plan general del SARE. Actualmente en Málaga hay 4.366 plazas de estacionamiento, reguladas y repartidas en 16 sectores y 13 zonas de la ciudad. En el año 2019 el SARE registró una media de 606 usuarios al día, con un promedio de rotación de todas las zonas de 2,9. Bien, yo quiero darle unos datos también, yo creo, bastante interesantes, aparte de que ahora le proyectaremos a través de diapositivas para que ustedes vean y puedan ver la evolución constante en esto que hemos estado hablando anteriormente. Miren ustedes, la oposición en Málaga lidera esa oposición frontal a la instalación del SARE en nuestros barrios. Curiosamente, donde gobiernan tanto Adelante Málaga como PSOE, resulta que incrementan la zona SARE y suben los precios. Esto es de Cádiz. El Ayuntamiento de Cádiz plantea implantar zonas de estacionamiento para residentes, Muñoz, Arenilla y Los Porches. Quiere decir que crece en los barrios el SARE en Cádiz, y suben las tarifas. En Sevilla, yo creo que el señor Dani Pérez ahora tiene un dirigente claro que tiene que seguir un poco las políticas, que es su dirigente a nivel regional de Marque, es totalmente contrario a lo que hacemos aquí en Málaga. Por lo tanto, esa hipocresía de estar vendiendo constantemente lo que en otras ciudades que ellos gobiernan no hacen y quieren que no hagamos aquí en Málaga, me parece falto totalmente de responsabilidad y falto de civismo. Señor Espadas, subirá la zona azul para dar prioridad a residentes. Miren ustedes, es lo que estamos haciendo en Málaga. ¿Por qué en Sevilla sí? ¿Por qué en Cádiz sí y en Málaga no? No tiene lógica ninguna ponerse totalmente enfrentados, ponerse totalmente en contra de una política que lleva claramente una reactivación económica, lleva claramente la eliminación de los gorrillas, lleva la eliminación de la doble fila, lleva la seguridad y muchísimos datos más que pudiéramos darle. Voy a pasar muy rápidamente las diapositivas para que ustedes puedan ver y valorar claramente ahí. A ver, si lo buscáis un poquito para acá yo lo veo, pero vamos. Vale. Bien, ahí tienen ustedes inicialmente la primera diapositiva, todos los indicadores que nosotros hemos utilizado. Hemos utilizado el número de tickets, ratio mensual, índice de ocupación, ticket de residente, diario, semanal, mensual, etcétera. No quiero tampoco llenarle de datos, pero ahí tienen ustedes prácticamente la evolución que ha tenido el SARE en estos 6 meses. También lo que les he explicado anteriormente, comparativa por
plazas de otros sectores. Como les decía, Vueling tiene un 2,24 ahora en junio, mientras que la Trinidad y Mármoles tiene un 80 y 2,18. Son dos sectores ya muy consolidados. Sin embargo, Vueling está en 2,24 y todavía subiendo. Aquí tienen ustedes otras comparativas para que vean ustedes ese ratio. Bien, mire, aquí está claro cómo se obtienen esos datos. Hay datos que se obtienen por los parquímetros y datos que se gestionan a través de la APP. Lo pueden ver perfectamente ahí. En total, 95.201 operaciones, que es lo que yo le contaba anteriormente. Seguimos avanzando. Aquí vienen las aplicaciones por móvil. Operaciones en parquímetros por calles, incluso, y yo destacaría una calle importante, ¿no? La calle Tomás Echevarría, donde solamente esa calle ha tenido 28.133 operaciones. Una operación por día, prácticamente 2,05 por plaza. Yo creo que con estos datos, pasándole rápidamente, por si ustedes quieren tener alguna diapositiva, queda un gráfico claramente donde se habla de operaciones por día, donde se ve la progresión, se ve el crecimiento en ese gráfico que ha tenido desde que comenzó el SARE en Vueling. En fin, en definitiva, esta es la información que queríamos darle. Yo voy a pasar la palabra a Javier Frutos para que de alguna forma nos cuente cuál es el sentimiento y la percepción que tienen los comerciantes de Vueling. Adelante, Javier. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, bueno, la posición de MAOS, de la Asociación de Hosteleros, en este caso para el SARE de Vueling, es totalmente objetiva. Obviamente no hay ningún tipo de parte política. Lo que ha dicho Pepe, bueno, pues nosotros obviamente los datos que manejamos y contextualizar, que es lo que voy a hacer ahora, del por qué se solicita el SARE en su momento, solamente son razones objetivas, indudablemente. Todo viene, bueno, pues a través de una petición por parte de los hosteleros de Vueling por unas históricas peticiones, que era la falta de aparcamiento en aquella zona, y bueno, pues también una parte de inseguridad que estaban viviendo tanto vecinos como hosteleros. Se nos presenta, bueno, pues esta petición por parte de los hosteleros, y nosotros lo que llevamos a cabo es un estudio. Nos hemos reunido obviamente con los propios hosteleros y comerciantes de la zona, con los vecinos, con los distintos grupos municipales. También se ha hablado con el PSOE y con el gobierno actual, indudablemente, y al final se toma la decisión de solicitar esa prueba que era el SARE durante esos 6 meses. Lógicamente, una vez que termina esta prueba de estos 6 meses, el feedback que recibimos de nuestros comerciantes, de nuestros hosteleros, es beneficioso de todas. Aparte de la rotación, indudablemente, bueno, pues sí es verdad que hay una reactivación económica de esos establecimientos, y sobre todo una seguridad que sí están viviendo directamente los propios comerciantes y los propios vecinos de la zona. Por tanto, para nosotros sí es verdad que después de este piloto de SARE allí en Vueling, las conclusiones son positivas por parte de los comerciantes, y por eso estamos aquí, simplemente para apoyar esa decisión que toma el Ayuntamiento de continuar el SARE en cuanto a reactivación económica y seguridad en la zona, que es lo que nos solicitan nuestros comerciantes. No tengo mucho más que decir, salvo que queráis después hacer algún tipo de pregunta. Muchas gracias, Javier. También hemos querido, aunque no es habitual, el que personal de la empresa Smasa, que inicialmente vivieron una situación bastante complicada, bastante negativa, por tener que aguantar insultos, increpancias, etcétera, etcétera, y que ellos cuenten realmente cuál ha sido esa situación durante estos 6 meses y cuál es la situación real del SARE, de lo que están viviendo en estos momentos en Vueling. Adelante. Buenas tardes. Bien, como ha dicho el concejal, evidentemente los principios no fueron los deseados por nosotros, porque evidentemente, bueno, había cierto rechazo a la implantación del SARE, pero bueno, con el tiempo, tanto los vecinos como los comerciantes
evidentemente se han dado cuenta de que es positivo. Primero porque es fácil aparcar y segundo porque hay personal del servicio SARE siempre por la zona, con lo cual se han quitado evidentemente todo el tema de gorrilla. Había una inseguridad importante y sobre todo, bueno, que el ciudadano puede ir a hacer cualquier tipo de gestión allí a la zona y aparcar sin problema. Evidentemente lo que comentaba anteriormente fue complicado, pero evidentemente con el tiempo y los ciudadanos reciben información. Diariamente se nos pregunta, porque se nos sigue preguntando a los vigilantes por el tema de pago, tema de cancelación de denuncias. Bueno, poco porque ahora mismo la zona es gratuita. Y sobre todo la gente se interesa por el tema de residentes y la gente entiende que se pierde más tiempo y más dinero a la hora de buscar aparcamiento si no hay, que si uno no encuentra parking en su puerta, pero un poquito más adelante o un poquito más atrás siempre encuentra. Antes, evidentemente, era imposible. Yo, de hecho, tengo allí la casualidad, el dentista de mis dos hijos, y cada vez que iba era una quimera buscar aparcamiento y aparte tener que darle el euro al gorrilla. Ahora se aparca en la puerta sin problema. Y nosotros también lo que queremos, evidentemente, que se dé un carácter ya de que se asiente ahí el SARE y que se quite la profesionalidad, porque pensamos que es bueno tanto para la ciudadanía como para los empleados de masa, evidentemente. Muchas gracias. Buenas tardes. Nosotros, desde la representación sindical de CESIF en la empresa municipal, queremos hacer mención sobre Málaga como un referente a nivel nacional entre las ciudades más punteras en desarrollo y evolución, donde la movilidad juega un papel muy importante. Sin ir más lejos y haciéndome eco un poco de las palabras del señor concejal, hemos visto cómo en ciudades, sin ir más lejos, nos remitimos a Sevilla, donde la capital, pues en muy corto plazo de tiempo, está incrementando notablemente la implantación de la zona azul también allí, conocida como gestión de estacionamiento en superficie, pero coloquialmente también es la zona azul. Además, ha habido un incremento de las tarifas también allí y en otras ciudades y no ha supuesto ningún problema. Ha sido un éxito también porque allí donde el SARE se implanta, su evolución sigue siendo un éxito. Está garantizado por los datos y la experiencia tanto nuestra como la de los ciudadanos y los comerciantes. De hecho, aquí el Ayuntamiento tenemos que reconocer pues, que tuvo a buenas por primera vez en la implantación de una zona SARE aquí en Málaga, por primera vez en tantos años, ha visto conveniente de poner este periodo de pruebas. Yo creo que con buena fe para, bueno, pues traer unos datos que yo creo que son bastante claros y fehacientes. De hecho, nosotros instamos a que esos datos, de manera transparente, el Ayuntamiento lo ponga a disposición tanto de plataformas como asociaciones vecinales y demás grupos políticos, de cara a que si los requieren por algún motivo, y pues, como ya han dicho, están abiertas las puertas de la Sociedad Municipal de Aparcamiento y Servicios para prestar información a cualquiera que la solicite. Nosotros, una de las cosas que no compartimos es la propuesta que ha lanzado el Grupo Adelante Málaga con respecto a la consulta vecinal. Una consulta vecinal no puede ser determinante ni decidir, ¿no?, si SARE sí o si SARE no. No es un factor objetivo, puesto que una consulta pues, debe de tener unos factores muy determinantes para que al final pueda decidir algo. Y además creemos que ha sido un éxito total y esta consulta no pensamos que para nada pueda depender el SARE de ella, ¿no? Y también muchos puestos de trabajo que, como bien ha indicado mi compañero,
se han sacrificado durante estos meses informando, padeciendo las inclemencias de la violencia de algunos grupos que han pretendido, pues, no solo el rechazo, sino la violencia y unos actos totalmente reprochables. Por tanto, nosotros estamos totalmente en contra de esa encuesta o propuesta de consulta vecinal y que el SARE pues, se implante definitivamente tanto en Welling como en la Cruz de Miadero. Rafael Soler. Eugenio Estequini. Bueno, antes de daros paso a las preguntas que esté medio oportuno, ya que ha salido el tema de la encuesta vecinal, yo quiero ser respetuoso, por supuesto, con todos aquellos actos que hagan el movimiento vecinal, pero claro, no puedo compartir el método, porque el método, lo único que estamos viendo en ese impreso que se reparte es nombre y calle. En ningún momento se tiene en cuenta si esa persona tiene vehículo, no tiene vehículo, son tanto en una familia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que ha sido una encuesta con ánimo de como siempre, de desinformar a los vecinos y darle pie a que piensen que esa encuesta tendría algún fundamento o algún punto que de alguna forma hiciera cambiar el pensamiento del ayuntamiento. Nuestros datos son totalmente claros y transparentes y quiero decir claro y abiertamente, estos datos tal como están se les da a la persona que estime oportuno, sea prensa, sea grupo político, sea colectivo vecinal. Estos datos, insisto, son claros y transparentes, por lo tanto no hay opacidad de ningún tipo en manipular o manejar estos datos. Están aquí a vuestra disposición. Quedo abierto a alguna pregunta o a alguno de los miembros de los que me han acompañado, incluyendo al gerente de SMASA, que gentilmente me ha acompañado y el que ha sido el que ha trabajado fuerte en la estadística y los datos que han ido aportando por parte de la empresa. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por aquí sería para Javier. Quería que nos comentaras cuáles han sido las sensaciones que te han transmitido los hosteleros de Echeverría de Welling acerca de la implantación del SARE. Muchas gracias. Bueno, lo decía en la intervención que tenía, que indudablemente el apoyo de la asociación hacia la continuidad del SARE en este caso, era porque el feedback que habíamos tenido de los comerciantes había sido muy positivo, tanto a nivel de, como decía, de rotación de parking, por tanto, más clientela que le podían llegar. Tenían un problema en Welling, que es que no llegaba el cliente fuera del propio barrio, y ahora, pues bueno, es verdad que la situación ha cambiado. Y una cosa importantísima también, que casi lo anteponemos, que era la seguridad. Es decir, ellos es verdad que habían visto muchos episodios de inseguridad con el tema de los gorrillas que estábamos, o que se ha dicho aquí en varias ocasiones, y es verdad que ahora pues eso sí está bastante más controlado, y esa es la situación que se nos traslada desde los hosteleros de Welling, y por eso el apoyo de la asociación hacia el SARE. ¿Alguna pregunta más? Buenos días. Mi pregunta era para Javier, relacionada sobre esa mención que ha hecho anteriormente del incremento económico, del beneficio económico de empresarios hosteleros. Si desde MAOS tienen algún tipo de estudio o algún dato que pueden ofrecernos con respecto a esa afirmación que ha hecho. Gracias. No tenemos datos concretos del aumento de facturación de estos negocios. Indudablemente hemos hablado con todos, que prácticamente el 90% pertenecen a la asociación, uno a uno, e indudablemente todos nos dicen en una línea muy parecida a la que he comentado, que ese aumento, ese incremento de reactivación económica por parte de los establecimientos se está notando, y es en parte gracias a la rotación de aparcamientos y, como hablaba, de la seguridad. Es decir, que el feedback que tenemos de eso, no tengo datos concretos del aumento de facturación, pero sí es verdad que en líneas generales el 90% están integrados en la asociación, y es un poco el dato que aportamos para el apoyo a esto. Buenos días, y disculpen si pregunto algo que ya hayan contado. Es que han puesto justo la rueda de prensa a la hora de los informativos y no hemos tenido que ausentar. Preguntarle, cuando ustedes hablan del nivel de rotación y demás, 2,05 operaciones por plaza al día, eso serían vehículos al día por plaza de SARE, ¿no?
Sí, pero ya estamos en un nivel de 2,24. Yo quería resaltar ese dato porque ha ido creciendo, ha ido subiendo, y en esta quincena o en estos 13 días, de alguna forma del mes de junio, alcanzamos ya los 2,24 en la zona de Welling. Es decir, que el ratio en el cual entendemos que una plaza se mueve en vehículos, o sea que de promedio de día aparcan en esa plaza 2,24 vehículos, lo que antes era prácticamente insoñable e impensable, que hubiera muchos vehículos que estaban estacionados de una forma, periódica, cada meses, y no tenía esa rotación. Hoy esos vehículos no pueden estar en esa zona, y esa zona es lo que permite esa rotación continua día a día. ¿Cuál es la rotación media en el SARE de la ciudad? Depende de la zona, pero aproximadamente estaríamos en 2,50. No, 2,50, pero hay zonas que yo he dicho anteriormente. En este caso, por ejemplo, Welling, que lleva 6 meses, comparativamente con otras zonas que está consolidado, lleva más tiempo, la Trinidad o Mármoles, que está en 2,18, 2,19, sin embargo Welling ya está en más, con 6 meses totalmente, entendemos que todavía no ha tenido tiempo de consolidarse absolutamente, y teniendo en cuenta que durante estos 6 meses hemos tenido una campaña constante de desinformación, enfrentamiento y crítica constante a este procedimiento del SARE. Quiere decir que entre la pandemia, lo digo así, entre la pandemia, esta desinformación y esta situación, que incluso el mes de febrero tuvimos un mes entero que prácticamente no funcionó, pero aún así hemos querido, cuando llegaron los 6 meses, sacar el ratio de rotación, que yo creo que es uno de los factores más importantes, y es muy positivo y creciendo. Concejal, ¿cuáles son los parámetros fundamentales para decidir que siguen adelante con el SARE? Eso por un lado, los parámetros fundamentales. Y lo segundo, no sé si ustedes ya dan por hecho que no va a poder haber consenso, porque hablaron de ponerlo en marcha cuando hubiera consenso, ¿no? Y parece que eso todavía no se ha alcanzado. A ver, en su momento, el alcalde dijo muy claramente, y en nuestro programa está así, programa de gobierno, se dijo que se instalaría el SARE donde hubiera consenso, y si no hubiera consenso se establecería forma de prueba. Una vez que se ha hecho la prueba, una vez que hemos tenido estos 6 meses de forma gratuita, que no se decía en ese compromiso, pero después el alcalde tomó esa decisión de que fuera totalmente gratuito en esos 6 meses, y viendo los ratios de número de tarjetas de residentes, número de rotaciones, número de tarjetas diarias, número de tarjetas mensuales, por calles, por parquímetros. O sea, tenemos todos los datos que yo creo que se había ausentado usted cuando yo decía claramente que todos estos datos están a vuestra disposición, de todos los indicadores de gestión que hemos de alguna forma tabulado para llegar a esta consideración oportuna de ya establecer el SARE de una forma definitiva. Yo lo que quiero decirle es que, como usted me decía, el consenso, yo creo que después de estos 6 meses, manteniendo reuniones continuas donde se le ha estado informando periódicamente, paso a paso, y ningún grupo político ha querido ni formar parte de la mesa de seguimiento, ni nunca no han pedido ningún dato, curiosamente nunca no han pedido ningún dato, que a última hora sea la encuesta, sea algo determinante, no lo vemos así, no lo valoramos así. Preguntarle también comenta, ¿no?, que a partir del 1 de julio ya se va a cobrar esos 4 euros mensuales, 1 euro semanal. ¿Cuántas personas van a tener esta tarifa? ¿Cuántas personas van a tener esa tarifa? Bueno, en este momento rozan los 300. Insisto que yo creo que cuando ya se diga claramente que está estabilizado, que ya es definitivo, va a mejorar bastante esa recepción por parte de los residentes, que en este momento, lo vuelvo a decir, está cambiando, pero que hemos tenido 4 o 5 meses de desinformación, de engaño, de manipulación, etcétera, etcétera. Se le ha dicho hasta las personas mayores que sin tener coche iban a pagar, etcétera, etcétera. Una serie de desinformación importante. ¿Son mejores estos datos que los de otras zonas SARE de Málaga? Sí, se lo he comentado anteriormente. En esos 6 meses hemos constatado que ese 2,24 comparativamente con otras zonas de Málaga, donde ya lleva establecido años, es un ratio mayor que Trinidad, mayor que Mármoles, etcétera. Lo que quiere decir que se va consolidando y en ascenso. Y luego, si se plantean extender el SARE a otras zonas, ¿y cuáles son? No, de momento no. Pero, por supuesto, incluso también te voy a decir algo importante, y yo creo que es un detalle, que hay calles colindantes a esta zona SARE, que hay una petición de residentes importante. Si nosotros vemos que efectivamente ese ratio de personas en una calle determinada
va en aumento y tiene una cifra considerable, habrá que atenderlos, porque no tiene lógica ninguna que en una calle colindante y habiendo una demanda importante de residentes no se atienda esa petición. Se incrementaría, insisto, donde tengamos datos que sean relevantes y que pidan esa zona. Y, por supuesto, entendemos que el 14 de julio terminará también la fase de prueba en Curmiadero y haremos igual una rueda de prensa, haremos valoración de los datos de Curmiadero. ¿Qué calle es esa? No la tengo ahora mismo, no se lo puedo decir, no lo sé. No sé si el gerente puede... Me dice calle del entorno muy cercano, colindantes, pero ahora mismo no puedo decirle una cifra, pero hay calles claramente donde los residentes están manifestando que quieren obtener la tarjeta SARE. ¿En Cruz de Millavero también se van estos datos? En Curmiadero incluso mejores datos que estos, pero bueno, quiero esperar que llegue el 14 de julio para hacer una evaluación completa de los 6 meses. Gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Señor Fruto, me gustaría preguntarle, y ya que ayer al final la Junta, con el tema del comité de expertos, decidió no abrir un poco más esas restricciones, ¿cómo afecta eso para su sector? Bueno, sí es cierto que todo lo que no sea llegar a la normalidad, el sector está afectado. Está claro que vamos ahora mismo en un camino pues, a esta reactivación económica, que sí es cierto que en el último mes desde la desescalada, y bueno, de hecho nos sentamos con la propia Junta en esta mesa de la hostelería, se acordaron estos datos. Sí es cierto que los contagios quizá pues, no están bajando a la velocidad que todos nos gustaría. Van a seguir una semana más así. A todos nos hubiera gustado, sobre todo, que es una petición que tenía a través de la Federación de Hostelería Andalucía, el ampliar aunque fuera una hora más. Se ha decidido por parte de la Junta esperar. Bueno, seamos consecuentes también con esta decisión, pero bueno, esperemos la semana que viene que los datos, sobre todo de contagio, vayan bajando. El procedimiento de vacunación creo que se está agilizando y eso es positivo para todos. Y bueno, pues como te digo, esperemos que la semana que viene sí se pueda ampliar una hora más y cuanto antes lleguemos a la normalidad. Indudablemente todo lo que no sea esa ampliación de horas, pues al sector le sigue perjudicando menos horas de actividad, claro. Muchas gracias. A ti. Sí. Bueno, preguntarle por el debate que acaba de abrir el Ayuntamiento, en este caso a la concejala de festejos, Teresa Porra, sobre la Feria de Málaga. ¿Qué le parece la posibilidad de que se celebre en septiembre? Bueno, ahora mismo, como usted ha dicho, ha sido algo que no se ha dicho cerrado. Está claro que todo va a depender de los contagios. Nosotros, bueno, pues lo apoyaríamos en tanto en cuanto viéramos también y nos sentáramos y se nos explicara un poco si verdaderamente en septiembre el posponer la fecha de la feria sería para tener una feria dentro de la normalidad. Es verdad que es una decisión muy complicada con la situación que le estaba comentando al compañero, sobre todo con el tema de los contagios a día de hoy. Pero bueno, creo que habrá que esperar a por lo menos 1 o 2 semanas más para ver un poco esa incidencia y verdaderamente si se da oficialidad a esa fecha de septiembre, pero vaya, supongo que nos sentaremos antes para hablar de ello. Septiembre tiene su inconveniente, entiendo, ¿no? Hombre, nosotros la feria es en agosto y estamos acostumbrados a hacerla en agosto, está claro. Septiembre, bueno, sería no perder una fiesta que para nosotros, para el sector, sí es muy importante, pero como te digo, hasta que no lo sepamos verdaderamente cerrada la fecha y veamos los pros y los contras sentados en una mesa y qué es la propuesta que tiene el Ayuntamiento, pues bueno, lo valoraremos y tendremos una opinión más formada. Muy bien, o sea que antes de que se suspenda, por ejemplo, sería mejor posponerla. Indudablemente para el sector siempre el no tener que suspenderla otro año más pues sería más positivo, pero como te digo, ahora mismo está en el aire y habrá que sentarse para valorarlo. Gracias. A ti. Bueno, ¿alguna preguntita más? Bueno, pues muchísimas gracias por la atención y a seguir. Gracias.